Vamos a hablar de la carta de Pilato a Tiberio. No vamos a imaginar lo que pudo haber pensado, sino que les daremos los hechos de esta carta. Carta de Poncio Pilato al emperador Tiberio sobre Jesús. Saludo, Majestad, emperador Tiberio. Te escribo para informarte sobre los eventos extraordinarios que han ocurrido recientemente en la provincia de Judea, de la cual soy el gobernador. En esta provincia, hay un hombre llamado Jesús de Nazaret, un hombre con cualidades extraordinarias, al que muchos consideran un profeta enviado por los dioses. Este hombre ha realizado milagros asombrosos frente a un gran número de testigos. Ha curado a los enfermos, resucitado a los muertos, y calmado tormentas con la sola fuerza de su palabra. Este hombre, Jesús, ha ganado el favor de muchas personas, tanto judíos como gentiles, ya que predicaba una nueva doctrina llena de sabiduría, humildad y compasión. Sin embargo, los principales sacerdotes judíos lo vieron como una amenaza, porque denunciaba abiertamente su hipocresía y avaricia. Fue acusado por el Sanedrín de pretender ser el rey de los judíos, una ofensa directa a tu majestad y al imperio. Debo informarte, Majestad, que como gobernador, no he encontrado ninguna falta en este hombre. A pesar de las acusaciones contra él, nunca predicó la rebelión contra Roma. Sus palabras eran sabias y pacíficas, y se esforzaba por llevar la paz a los corazones. Sin embargo, bajo la presión de los jefes religiosos y de la multitud que lo seguía, tuve que ceder a su demanda de ejecutar a este hombre mediante la crucifixión. El día que Jesús fue crucificado, ocurrieron fenómenos extraordinarios. A la hora en que expiró, una oscuridad repentina cubrió toda la tierra durante 3 horas, a pesar de la ausencia de nubes. Un terremoto sacudió la región, al punto de que el velo del templo de Jerusalén se rasgó en 2, de arriba a abajo. Estos eventos aterraron a aquellos que asistieron a la crucifixión. Yo mismo sentí un gran temor, ya que presentía que este hombre no era simplemente un mortal, sino alguien más grande, tal vez incluso un enviado divino. 3 días después de haber sido sepultado, los discípulos de Jesús declararon que había resucitado de entre los muertos. Varios de ellos afirman haberlo visto vivo y en perfecto estado. Los soldados que custodiaban su tumba informan que la piedra que sellaba la tumba fue removida sin intervención humana, y que el cuerpo de Jesús había desaparecido. Estos rumores se propagaron rápidamente por todo Jerusalén y más allá, sembrando el desconcierto entre la población judía y las autoridades religiosas. Temo, Majestad, que este movimiento que se ha formado alrededor de este hombre crezca, y se convierta en una fuente de perturbación en la provincia. Sus seguidores, que se llaman a sí mismos cristianos, se multiplican día a día. Están convencidos de que su Maestro, Jesús, está vivo y que regresará para establecer un reino eterno. Aunque considero sus creencias inofensivas para el orden romano por el momento, te transmito esta información para que estés plenamente informado sobre los eventos que están ocurriendo en Judea. Majestad, como gobernador de esta provincia, te pido tu consejo sobre cómo manejar a estos discípulos y cómo gestionar esta situación, que podría, si no se controla, provocar disturbios en la provincia. Me pongo a tu disposición para cualquier otra información o acción que consideres necesaria. Saludos respetuosos. Poncio Pilato, gobernador de Judea. Veamos esta carta de cerca. Saludo a Tiberio. La carta comienza con un saludo formal al emperador Tiberio, lo cual era común en la correspondencia oficial romana. Presentación de Jesús. Pilato describe a Jesús como un hombre sabio, humilde y pacífico, capaz de realizar milagros impresionantes. Subraya que Jesús no era un alborotador para Roma, pero que fue percibido como una amenaza por los jefes religiosos judíos. Veamos los hechos como se conocen oficialmente en la Biblia y otras cartas, pero regresaremos a nuestra historia después de revisar esta información. Evangelios canónicos del Nuevo Testamento. En los relatos bíblicos, Jesús es visto como una amenaza por las autoridades religiosas judías, como los fariseos, los saduceos y el Sanedrín, en lugar de por las autoridades romanas. Sin embargo, estas autoridades judías convencieron a Poncio Pilato de que Jesús podía ser una amenaza política al pretender ser un rey. Aquí algunos pasajes clave. Juan 11 2.47-53, Consejo del Sanedrín. Las autoridades judías, después de observar los milagros de Jesús, en especial la resurrección de Lázaro, se preocupan por su creciente influencia. ¿Qué haremos? Este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar sagrado y nuestra nación. En este pasaje, Jesús es percibido como una amenaza indirecta para la estabilidad política, ya que su influencia creciente podría incitar a los romanos a intervenir contra la nación judía. Lucas 23 2.12, Juicio ante Pilato. Durante su juicio, las autoridades religiosas judías acusan a Jesús ante Pilato de pretender ser rey, una amenaza contra la autoridad romana. Hemos encontrado a este hombre sublevando a nuestra nación, prohibiendo pagar tributo a César, y diciendo que él mismo es Cristo, rey. Esta acusación es un argumento político destinado a convencer a Pilato de que Jesús era una amenaza para la autoridad romana al pretender ser un rey, lo que podría interpretarse como una rebelión contra César.
Marcos 14 2.55-64, Juicio ante el Sanedrín. El Sanedrín percibe a Jesús como una amenaza para su autoridad religiosa, especialmente cuando se le acusa de blasfemia por haber afirmado ser el Hijo de Dios. Esta acusación fue un factor clave en su decisión de entregarlo a Pilato. Tácito, Anales, libro 15, capítulo 44. El célebre historiador romano Tácito menciona a Jesús y a los cristianos en un pasaje de sus Anales. Tácito escribe que Jesús fue ejecutado bajo Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio, debido a su popularidad y al movimiento cristiano naciente. Aunque este pasaje no describe a Jesús como una amenaza directa, muestra que Roma tomó medidas contra el movimiento cristiano que se formó después de su muerte. Christus, cuyo nombre originó el de los cristianos, sufrió la pena capital bajo el reinado de Tiberio, por sentencia del procurador Poncio Pilato, y esta superstición detestable, tras haber sido momentáneamente reprimida, estalló de nuevo, no solo en Judea, donde tuvo su origen, sino también en la propia ciudad de Roma. Flavio Josefo, Antigüedades Judías, libro 18, capítulo 3. El historiador judío Flavio Josefo también menciona a Jesús en su obra Antigüedades Judías. Aunque este texto es breve y a veces discutido por posibles interpolaciones, menciona a Jesús como un hombre sabio que fue crucificado por Pilato bajo la presión de las autoridades judías. Aquí, Jesús es percibido como una amenaza por los jefes religiosos judíos, pero no directamente por Pilato. Cuando Pilato, bajo la acusación de nuestros principales hombres, lo condenó a la cruz, aquellos que lo habían amado al principio no dejaron de amarlo. Los textos oficiales donde Jesús es percibido como una amenaza son principalmente los evangelios del Nuevo Testamento. Describen a Jesús como una amenaza a los ojos de las autoridades religiosas judías, quienes temían que su creciente influencia causara disturbios políticos que pudieran provocar una reacción de los romanos. Los historiadores romanos como Tácito y Flavio Josefo también mencionan a Jesús, pero no lo describen directamente como una amenaza para Roma. Jesús es visto más como un agitador religioso o un hacedor de milagros, y su crucifixión es presentada como una respuesta a la presión de las autoridades religiosas judías. Volviendo a la carta de Pilato, también se menciona milagros y popularidad de Jesús. La carta pone de relieve los milagros de Jesús, mencionando sanaciones, resurrecciones y su capacidad para controlar la naturaleza. Estos aspectos buscan mostrar que Jesús era un personaje extraordinario, más allá de los simples humanos. Pilato explica que condenó a Jesús a la crucifixión bajo la presión de las autoridades religiosas judías, aunque no encontró ninguna falta en él. Esto refleja un tema presente en algunos de los evangelios, donde Pilato intenta distanciarse de la responsabilidad de la crucifixión. Pilato relata varios eventos sobrenaturales asociados a la muerte de Jesús, como la oscuridad repentina y el terremoto. Estos eventos se mencionan en los evangelios, pero aquí se usan para reforzar la idea de que Jesús era un ser divino o sobrenatural. Aquí vamos a examinar los hechos descritos. Oscuridad durante la crucifixión. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, informan que una oscuridad cubrió toda la tierra durante aproximadamente 3 horas, desde la 6ª hasta la 9ª hora, de mediodía a las 3 de la tarde, en el momento de la crucifixión de Jesús. Explicaciones potenciales de este fenómeno. Se ha propuesto un eclipse solar como una posible explicación natural de esta oscuridad. Sin embargo, esta hipótesis a menudo es rechazada por los investigadores por varias razones. Un eclipse solar solo puede ocurrir durante una luna nueva, mientras que la crucifixión tuvo lugar durante la Pascua judía, que se celebra durante la luna llena. Un eclipse solar total generalmente dura solo unos minutos, no 3 horas como se menciona en los evangelios. Tormenta de arena o tormenta de polvo. Algunas hipótesis geográficas sugieren que una tormenta de polvo o arena podría haber causado una oscuridad temporal. Las tormentas de arena son posibles en la región del Cercano Oriente, pero no se ha documentado ninguna prueba histórica específica de este tipo de fenómeno para ese periodo. También se ha propuesto que un fenómeno atmosférico raro, como una gran capa de nubes, podría haber provocado una disminución de la luz solar durante varias horas. Sin embargo, ningún evento meteorológico de esta naturaleza ha sido registrado en los anales romanos o judíos. El terremoto. El Evangelio de Mateo, 27:2.51, informa que se produjo un terremoto en el momento de la muerte de Jesús, lo que provocó la ruptura del velo del templo y la apertura de las tumbas. Investigación arqueológica y geológica. Se han realizado estudios para determinar si un terremoto pudo haber ocurrido en Jerusalén en esa época. Investigadores han examinado capas sedimentarias alrededor del Mar Muerto, una zona conocida por su actividad sísmica. Un estudio geológico de 2012 sugirió que efectivamente se produjo un terremoto en la región entre los años 26 y 36 después de Cristo, un periodo que coincide con la crucifixión de Jesús.
Sin embargo, es difícil decir con certeza si este terremoto particular fue el que se menciona en el Evangelio de Mateo, ya que no existe ningún registro histórico directo que corrobore esta interpretación más allá de los Evangelios. La rotura del velo del templo. Según Mateo 27:2.51, el velo del templo de Jerusalén se rasgó en dos en el momento de la muerte de Jesús, de arriba a abajo. ¿Cuáles son las explicaciones potenciales? La mayoría de los teólogos interpretan este evento como un símbolo teológico importante. La ruptura del velo a menudo se entiende como un acto simbólico que muestra que la muerte de Jesús abrió el acceso directo a Dios, eliminando la separación entre el santuario más sagrado, el Santo de los Santos, y el pueblo. Daños estructurales causados por un terremoto. Si efectivamente ocurrió un terremoto, podría haber dañado el templo, provocando la rotura del velo. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna prueba arqueológica que confirme esta hipótesis, y el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo durante la revuelta judía contra Roma, lo que dificulta cualquier verificación. La resurrección de los muertos. El Evangelio de Mateo, 27:2.52-53, también menciona que se abrieron tumbas, y que varios santos resucitados aparecieron en la ciudad después de la muerte de Jesús. Explicaciones potenciales. Este evento a menudo se entiende de manera simbólica o metafórica por la mayoría de los estudiosos. No hay pruebas históricas o arqueológicas de una resurrección masiva de santos en Jerusalén. Este aspecto del relato se considera parte de un propósito teológico que busca ilustrar la importancia cósmica de la muerte de Jesús. En la carta, se menciona el rumor de la resurrección de Jesús, que se propagó rápidamente entre sus discípulos. Pilato hace referencia a las afirmaciones de que Jesús apareció vivo ante sus discípulos después de su muerte. Pilato concluye pidiendo al emperador Tiberio consejos sobre cómo manejar a los seguidores de Jesús, temiendo que este movimiento crezca y cause disturbios en la provincia. Díganos qué piensan ustedes al respecto en los comentarios. Gracias a todos por su atención, y cuéntenos qué opinan en los comentarios.